Bien, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Hoy día nos toca con el grupo de Ingeniería Comercial y Administración de Empresas, creo que es el grupo 51 y 21, ¿correcto? ¿Estamos bien? Sí, Ah, ya. Más bien. Gracias. Vamos a llevar hoy día funciones lineales y vamos a tratar de terminar este tema. Si es que podemos ver la aplicación, también vamos a ver la aplicación. Y les dije que les iba a mandar un video de funciones cuadráticas. Y con eso ya terminamos. Ya el próximo sábado ya no van a haber clases virtuales porque ya van a estar nivelados con los demás. Entonces vamos a comenzar rápidamente para no perder mucho el tiempo. A ver, ahí está toda la pantalla. Muy bien, vamos a compartir. Ya. Ya, me avisan por favor si logran ver la pizarra. ¿Se logra ver, chicos? Habiliten su micrófono nomás, tranquilos. sí se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, comencemos rápidamente con el tema de las funciones lineales. Son las más utilizadas, chicos, la que más vamos a ver en nuestra carrera. Y son funciones que generalmente tienen la siguiente forma. Una función lineal va a ser igual a un parámetro m multiplicado por la variable independiente x más b. O sea, da lo mismo escribir de esta manera o también escribir y como la variable dependiente. Estamos utilizando simplemente la nomenclatura de Euler, que decía que y es igual a f de x. Ahora, una función lineal es lineal porque está elevado al grado 1, es decir, la variable independiente está elevada al grado 1. Hay dos componentes importantes aquí que quiero aclarar. Lo que es m, que es el parámetro que acompaña a la variable, que es un número real cualquiera, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, y a esto se le conoce como la pendiente. Es una medida de variación constante y nosotros le conocemos con el nombre de pendiente. Otras veces le suelen llamar gradiente. En matemáticas a veces se utiliza el concepto de gradiente como una medición de variación del valor de variación de la variable y cuando x varía o cambia en una unidad. Ambos conceptos son válidos para hacer referencia a la pendiente. Por otro lado, chicos, tenemos b, que representa el punto de corte con el eje y, se llama intercepto al origen. Es justamente el valor de y cuando al origen, el valor de y cuando x es 0. Es decir, es el punto de corte con el eje y se representa como la posición en 0 y el valor del intercepto al origen en b. Ese es el punto de la coordenada donde está el intercepto al origen. Ahora sí, nosotros podemos tener diversos tipos de funciones lineales. Por ejemplo, vamos a ver un tipo de función lineal. Nuestra función lineal puede estar representada por la siguiente ecuación. Y es igual a 3x más 2. Esta, por ejemplo, es una función lineal donde x está elevado al grado 1 y de aquí nosotros ya podemos, digamos, asemejar a nuestro modelito y podemos decir que esta información nos está diciendo que el número que acompaña a x es la pendiente. Esta es una función de pendiente lineal de pendiente 3 y el intercepto al origen, lo que es b, es 2. Es el valor de 2, lo que está independiente de la variable. Obviamente esto manifiesta un punto de la función que pasa por x0 y el punto de corte con el eje y, que es 2, ¿no?
Ahora, chicos, lo que quiero que ustedes entiendan es básicamente que, como hemos aprendido en colegio, nosotros podemos graficar cualquier función lineal. La representación gráfica de una función lineal, chicos, es la recta. La función lineal se representa por una recta en el plano. Entonces, ¿cómo graficamos nosotros una recta? Sabemos por concepto que para graficar una recta debemos conocer al menos 2 puntos. Y eso lo podemos calcular construyendo una tabla de valores y dándonos valores en X para saber cuál es su pareja en Y. Por ejemplo, si X vale 0, sabemos que Y va a valer 2. Si sustituimos 0 en nuestra función 3X más 2, sabemos que si X es 0, Y vale 2. Si X es 1, por ejemplo, Y vale 5. Y lo más importante es saber que, dado que la representación es una recta, solo necesitamos conocer 2 pares ordenados, ¿no? Aquí conocemos el par ordenado 0,2, aquí conocemos el par ordenado 1,5, y entonces ya estamos en condiciones de poder llevar esto al gráfico y poder obtener obtener la recta, ¿no? En el plano. Vamos a ver si tengo aquí. Para, ya. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Miren, vamos a graficar en la recta esos 2 puntos. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos el plano cartesiano. Al eje X le llamamos Y, la variable dependiente. Al eje X, que es la abscisa, le tenemos ahí. Entonces, podemos graficar esos 2 puntos. Cuando X es 0, Y es 2. La recta pasa por este punto que estoy haciendo con verdecito. Cuando X es 1, Y es 5. La recta pasa por este puntito. Si nosotros juntamos esos 2 puntos, chicos, tenemos la recta. Ahí está. Esta es una función lineal representada por una recta. Esta recta que ustedes pueden ver representa la ecuación Y es igual a 3X más 2. Como ustedes pueden ver, el punto de corte es en 2. En este punto, que es el punto 0,2, es el punto del intercepto al origen. ¿Qué propiedades podemos ver en esta función? Lo primero que podemos ver es que nosotros sabemos que de esta función el dominio o los números para los cuales está definida la función, esta recta, es pues todos los números reales. El dominio es todos los números reales porque si nosotros observamos de menos infinito a infinito, existe función, ¿no? Hay un punto de la función, se puede calcular una imagen. Entonces, por lo tanto, el rango también de esta función es todos los reales. Si nosotros quisiéramos ser más formales, escribiríamos que esta función es una función que va de un dominio de todos los reales a un rango de todos los reales, que es el valor, los valores de salida, tal que la función es una función lineal que se escribe como Y igual a 3X más 2. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra función. Entonces, acuérdense que las funciones lineales, su gráfico es una recta en el plano cartesiano. Esta pendiente es una medida, vamos a aclarar qué es la pendiente, es una medida de inclinación de la recta. Cuanto más grande sea la pendiente, más inclinada va a ser. O cuanto más pequeña en negativo sea la pendiente, más inclinada va a ser. Entonces vamos a poner que la pendiente es una medida de inclinación de la recta. Entonces, el tamaño de esta pendiente es importante porque nos va a decir qué tan inclinada es una recta, de inclinación de la recta. Y eso nos permite hacer un análisis justamente de cómo son las pendientes en el eje cartesiano. Entonces, vamos a ver qué tipos, qué puede suceder con la pendiente, qué pasa cuando la pendiente es positiva, qué pasa cuando la pendiente es negativa, o qué pasa cuando la pendiente es 0.
Entonces voy a poner aquí los grafiquitos. A ver, un ratito. Aquí, ya. Vamos a rebajar un poquito aquí. Aquí vamos a rebajar. No necesito mucho este lado. Ya. Muy bien. Vamos a ver qué pasa, qué tipos de pendientes puede haber en una recta. Entonces, ya, vamos a poner 3 de estos. Un momentito, por favor. Disminuyo esto. Recorremos una, recorremos otra y vamos a colocar una más. Ya. Bueno. En estos 3 ejes cartesianos vamos a ver qué tipo de rectas pueden surgir. Entonces, podemos tener rectas con pendiente positiva. Las rectas con pendiente positiva se caracterizan porque son rectas crecientes, así, van hacia arriba. Entonces, en este caso, la pendiente o la inclinación es una pendiente positiva, ¿no? Puede pasar que la inclinación sea negativa, es decir, que vaya para abajo. Esas, por ejemplo, son rectas de pendiente, vamos a decir, negativa, porque son decrecientes. Ahí está. Y finalmente, la pendiente también de una función o de una recta puede ser constante. Son aquellas que son constantes en un nivel y por lo tanto la pendiente va a ser igual a 0. Entonces, se pueden producir estas 3 situaciones con la pendiente, que además manifiestan relación entre variables. Si la pendiente es positiva, la relación entre variables es directa. Sube X, entonces sube Y. Entonces, tienen una asociación las variables de forma directa, ¿no? Se relacionan de forma directa. Cuando la pendiente es negativa, si sube X, chicos, entonces baja Y. Y cuando la pendiente es 0, pues no hay una asociación, una relación lineal entre las variables, ¿no? Solamente aquí. Entonces, van a recordar esto que se llama relación directa entre variables en pendientes positivas. Hay una relación entre variables, una relación directa. Sube una variable, sube la otra. En cambio, cuando la pendiente es negativa, hay una relación inversa. Porque mientras una sube, la otra baja. Entonces, esta forma de asociarse a las variables también nos da la información de la pendiente. Poder ver cuál es el signo de la pendiente nos va a servir justamente para trabajar. Ahora que hemos visto algunos ejemplos o algunos ejercicios, yo quiero explicarles cuáles son las formas que tenemos para representar una recta. Entonces nos vamos a ir a la otra página y vamos a ver las formas de representación de una recta o de una función lineal. Entonces vamos a poner como subtítulo de representar una recta. No al decir una recta, ya les estoy diciendo que también se trata de una función lineal. A ver, ¿qué dicen aquí los muchachos? Ya. Muy bien. Hay 2 formas, chicos, de representar una recta. La forma explícita es la que acabamos de ver, es una forma explícita.
¿Por qué es explícita? Porque la variable y, que es la variable dependiente, así hemos dicho, esa es la variable dependiente, está totalmente despejada. Entonces nosotros podemos representar una función como y es igual a m multiplicado pendiente por x más un intercepto al origen. Pero no es la única forma de representar una recta, sino también tenemos la forma implícita. La forma implícita. Ya. Esta forma implícita, chicos, nosotros podemos representar la ecuación de la recta o la recta como a multiplicado por x más b multiplicado por y más un término independiente igual a 0. En este caso no está despejada la variable. Obviamente hay que agarrar y decir que b es distinto de 0 porque si no desaparece la variable dependiente y no tendría sentido. Esta, por ejemplo, es una forma implícita porque no está despejada la variable y. Entonces necesitamos despejar la variable y. Si hacemos ese ejercicio, por ejemplo, despejamos la variable independiente, en este caso y, despejamos y, miren que vamos a tener by es igual a menos ax, pasa al otro lado con negativo, esa c pasa con negativo y tenemos que esto es igual a esto. Si terminamos de despejar y, vamos a tener menos a dividido entre b multiplicado por x menos c dividido entre b. Por eso es importante que b sea distinto de 0, porque la división entre 0 no está determinada en matemáticas. Y si ustedes observan, lo que podemos decir es justamente que esto de aquí que está acompañando a la variable x, también se puede calcular como el negativo entre la división entre a y b. Esa es la posición de la pendiente. Ahora, nosotros también sabemos que este elemento que tenemos aquí es el intercepto al origen. Ahí está. Entonces, nosotros podemos calcular una función explícita o podemos calcular una función implícita. Quiero mostrarles aquí un ejemplo. Si yo escribo una función en su forma implícita, por ejemplo, tendría que ser la siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a escribir una función. Imagínense que la función en su forma implícita es 2x más y menos 3. Y está en su forma implícita porque si ustedes observan, A es 2, B es 1, C es menos 3. Esos son los componentes de una recta en su forma general. Y si quiero transformar esto a su forma explícita, lo único que tengo que hacer es despejar y. Miren, si despejo y, este 3 pasa con positivo aquí y este pasa con negativo. Ahí está. ¿Listo? Esta vendría a ser la misma ecuación que ustedes pueden observar aquí arriba. Es exactamente, estas dos son iguales, solo que una está en su forma implícita y la otra está en su forma explícita. Vamos a anotar aquí, implícita o general le llaman otro, y la otra está en su forma explícita. Muy bien. Vamos a recordar también enseguida qué gráficos se pueden presentar en una función lineal. Y vamos a ver básicamente 3 tipos de situaciones, bueno, 4 tipos de situaciones. ¿Qué pasa con los gráficos o qué se llaman las siguientes funciones? Vamos a empezar, vamos a poner como título, chicos, distintas gráficas de una función. De una función lineal. ¿Ya? Uy, la ñ se me fue. A ver. Bueno,
nosotros podemos tener una función que se conoce como una función, vamos a poner, una función identidad. ¿Qué es una función identidad? Es aquella donde y y x son exactamente iguales en cualquier punto. O sea, si x es 1, y es 1. Si x es 2, y es 2. La gráfica de una función o ecuación de identidad, chicos, representa una bisectriz. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Bisectriz de qué? Bisectriz es aquel rayo que parte en dos partes iguales un ángulo. Entonces, cuando tenemos una función identidad, lo que tenemos, chicos, es una recta de esta manera, o que pasa por el origen y que se caracteriza porque es 45 grados el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, chicos, es aquel ángulo que se forma en sentido antihorario y que llega hasta la recta. Ese es el ángulo de inclinación, parte del eje X y llega hasta la recta. Y si ustedes observan, aquí tenemos un ángulo de inclinación de 45 grados. Esta función ustedes la van a conocer más adelante cuando estén llevando otras materias. Se llama como una función de identidad. Voy a ponerlo así. Es una función de identidad. Muy bien. Entonces, esta de aquí puede ser una función representada por una recta, una función de identidad representada por una recta. Voy a subdividir aquí, chicos, y voy a poner otro ejemplito, porque ya no hay mucho espacio. Ya. Vamos a poner un segundo ejemplo. Hay también la posibilidad de que la función no tenga pendiente y sea igual, digamos, al intercepto al origen, que es, por ejemplo, y igual a 5. Este tipo de funciones, chicos, se conocen como función constante. Porque para cualquier valor de x, y siempre va a ser 5. Entonces se conoce como una función constante. ¿Qué significa? Que si nosotros graficamos esta función en el eje cartesiano, vamos a dibujarnos un eje cartesiano. Es una función completamente, decimos, horizontal, que corta en eje y 5. Miren, es una función constante. Y puede pasar que las ecuaciones no tengan pendiente, como en este caso, y solo tengan término y solo tengan el valor de y igual a una constante. Entonces, estas son funciones constantes. Bien, ¿qué otro tipo de funciones tenemos? Tenemos aquellas funciones que las vamos a denominar funciones lineales, aquellas que son lineales. Entonces vamos a poner aquí como 3. Esto no necesito. Ya. Vamos a poner como 3 una función lineal. Aquí se hace una distinción. La función lineal en realidad se le llama aquella función que no tiene intercepto al origen. Por ejemplo, si nosotros tenemos y es igual a 4x, esta tiene las propiedades de ser una función lineal. Solo tenemos la pendiente, aunque no tenemos intercepto, tenemos la pendiente. Entonces, nosotros podríamos graficar cualquier función. Si nos hacemos una tabla de valores, nos damos valores en x y obtenemos valores en y.
Si x vale 0, chicos, y vale 0. Eso significa que las funciones lineales, al no tener intercepto al origen, están pasando por el origen. Si x vale 1, y vale 4. Entonces, basta con dos pares ordenados y ya tenemos toda la recta. El primer par ordenado, que además es el intercepto al origen, es el 0,0. Después, el segundo par ordenado es 1,4. Nosotros podemos dibujar en nuestro cuaderno, podemos dibujar esta recta. Esta recta, chicos, va a ser igual a una recta de pendiente, si ustedes observan, positiva. La pendiente M es igual a 4. Solo pendiente y es igual a 4. El hecho de que sea positiva ya nos da una idea de que la recta es creciente, la asociación entre X y Y es directamente proporcional, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esos puntos. El punto 0,0 aquí y el punto, vamos a imaginarnos aquí, 1, 1, 2, 3, 4 y el punto número 4. Ahí está. Entonces, tenemos esa posición de ese punto, que juntándolo con el otro punto, chicos, se va a formar la recta o la función que representa 4x. Entonces, estas funciones son funciones, como dice su nombre, lineales. Y también se mide, aunque no sabemos ahorita a precisión, pero se puede medir con una regla, con un transportador, se puede medir este ángulo de inclinación, porque sabemos que el ángulo de inclinación también es la pendiente, ¿no? Ahora podemos tener como una cuarta opción aquello que se llama funciones lineales afines. La diferencia entre una función lineal y una función lineal afín es que la función lineal afín tiene intercepto al origen. Por ejemplo, nuestra función podría ser y es igual a 3 menos 2x. Si ustedes observan, a estas se llaman funciones lineales afín, donde m sigue siendo la inclinación de la pendiente, es igual a 3, y donde esta ecuación tiene un intercepto al origen que es menos 2. Perdón, al revés estamos, ¿no? Estoy viendo al revés. La pendiente es menos 2 y el intercepto al origen es 3. Entonces ya podemos ver. La idea es que cuando ustedes vean una función lineal, puedan identificar, si hay que simplificarla, simplifica, pero puedan identificar cuál es la pendiente, si la pendiente es positiva, si la pendiente es negativa, cuál es el intercepto al origen, si es que tiene. Si no tiene el intercepto al origen, ya sabemos que pasa esta recta por el origen. Entonces, nosotros con esto, a mano alzada, también ya somos capaces de tener un bosquejo. Por ahí no hacemos una tabla, pero podemos ya tener un bosquejo bastante aproximada de esta recta. ¿Cómo nosotros podemos tener el bosquejo? Sabemos que el punto de intercepto de la recta, chicos, es en 3. Eso significa que hay un punto de intercepto al origen, en este caso el 3, que es el punto por donde corta al eje Y. Y además sabemos que la pendiente es negativa. Eso significa que un bosquejo aproximado, es decir, que la pendiente sea negativa, es que justamente se comporte de forma decreciente. Además, el hecho de que la pendiente sea negativa nos va a decir también que hay una relación inversamente proporcional entre una y otra variable. Esta también tiene ángulo de inclinación, aunque su ángulo, como ustedes pueden observar, es mayor a 90 grados, porque se trata de una recta decreciente. Entonces, aquí tenemos el ángulo que es menor a una recta decreciente. Entonces, como ustedes pueden observar, chicos, pueden aparecer diversas rectas de funciones, como en este caso las que son rectas diagonales, que pueden ser dependiente positiva o dependiente negativa, la recta constante, y si vamos para este otro, tenemos la función que se denomina función lineal y tenemos también la función afín. A ver, chicos, hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta del tipo de funciones lineales que hay, etcétera. ¿No? Bien, entonces continuemos.
Esta parte es bien importante porque les voy a enseñar a deducir la pendiente de una recta. La pendiente de una recta, les vuelvo a repetir, desde el punto de vista geométrico es la inclinación. Desde el punto de vista de su interpretación es una tasa de variación constante. Nos mide en cuánto varía y cuando x varía en alguna unidad. Es lo mismo por eso que decir que esto se trata de un gradiente. Entonces vamos a poner como subtítulo pendiente de una recta. Ya, muy grande. O también pendiente de una función lineal, ¿no? Si estoy diciendo que una recta es una función lineal, entonces nosotros vamos a nombrar la pendiente siempre con la letra M. Vamos a ver cómo se deduce la pendiente de una recta. Para empezar, sabemos que para construir una recta hay que conocer al menos dos puntos. O sea, para graficarla en el plano hay que conocer dos puntos. Vamos a llamar punto 1 a un punto conocido, x1, y1. Este es un punto conocido. Y vamos a tener otro punto que le podemos llamar punto 2, x sub 2, punto y2. Ambos puntos son los puntos de la recta, están en algunas posiciones de la recta. Lo que queremos encontrar aquí es una medida que nos diga qué tan inclinada es la recta por la que pasan estos puntos. O sea, es inclinada muy grande, es inclinada más pequeña, es dependiente positiva, es dependiente negativa, etcétera. Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar o deducir esta pendiente, nos vamos a dar un grafiquito. Aquí está. Vamos a graficar un eje cartesiano. Ya, ahí está. Vamos a hacerlo más chiquito. Ya. Obviamente, siempre les he enseñado que en el eje de la ordenada está Y y en el eje de la abscisa está X. A no ser que se diga lo contrario o haya alguna teoría que justifique que tenga que estar en otra posición. Vamos a imaginarnos que hay dos puntos conocidos. Vamos a suponer este de aquí, el punto X1 y Y2, que puede ser la posición del punto P1, ¿no? El X1 va a ser 1, X2 va a ser 2. Ahora podemos graficar el punto 5,5, por ejemplo, este de aquí. Es decir, es el punto que vale X en 5 y Y en el valor 5, que le puedo poner punto conocido P2. De esta manera, ustedes pueden encontrar cualquier punto en el plano. Lo que tienen que acordarse es que cada punto tiene su posición en X y su posición en Y, ¿no? Eso es lo que les decía. Si nosotros juntamos estos dos puntos, se forma un segmento de recta. En realidad es una porción de la recta. Esta recta se extiende al infinito, esta otra recta se extiende al menos infinito y esta se extiende al infinito. Entonces son rectas infinitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tratar de deducir la pendiente de la siguiente manera. Si nosotros graficamos, no con el mismo color, si nosotros pasamos del punto 1, pasamos a este punto, a esta variación, chicos, se la conoce como la variación en el eje de la abscisa. Y si ustedes observan, con números, esta variación se puede calcular. Aquí está un poquito chuequito, pero saben que en realidad llegábamos a 5, ¿no? Ahí está. Hacerlo más rectito. Estas líneas punteadas tienen que llegar a 5. Ya. Entonces, esta es una variación de X. Es un recorrido. Esta variación en X se puede calcular. Ahorita se calcula. 5 menos 1, variación en X es 1, 2, 3, 4.
pero nosotros lo vamos a escribir simplemente simbólicamente. Decimos que la variación en x, chicos, es la diferencia del punto de x sub 2 menos x sub 1. Esa diferencia siempre va a ser positiva porque no existe la variación negativa. Entonces tenemos que calcular x, sí existe la variación negativa, simplemente estoy queriendo decir que va a estar en valor absoluto, porque se trata de una distancia, y va a estar en valor absoluto y por eso manejamos de forma positiva. Esa es la cuestión más técnica que quería decir. Y luego la variación en y va a ser la diferencia entre ordenadas. Se va a calcular de esta manera. Esta va a ser la variación en y. La variación en y, pues también es la distancia que hay entre y2 menos y1. Si nosotros restamos y2 menos y1 en valor absoluto, tenemos esa distancia. Ahora, les había dicho que el ángulo de una recta es el ángulo de inclinación de la recta. Por ejemplo, en este caso, el ángulo de inclinación de esta recta está medida en este triángulo rectángulo. Y como ustedes pueden observar, se forma un triángulo rectángulo donde el cateto adyacente al ángulo de inclinación es conocido, podemos calcular, y el cateto opuesto a esto, delta sobre y, es también conocido y podemos nosotros calcular. Si conocemos los catetos, para calcular el ángulo, nosotros tendríamos que aplicar la función trigonométrica tangente, porque sabemos que por definición la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo de inclinación de esta recta es delta x. El cateto adyacente es del delta x, ¿no? Delta y y delta x. ¿Y qué es delta y y delta x? Delta y es la diferencia de ordenadas y delta x es la diferencia de abscisas. Diferencia de abscisas. Ahí está. Esto que estamos calculando es nada más que la pendiente. Es la forma de definir una pendiente. Eso significa que como fórmula para poder calcular la pendiente en matemáticas, nosotros calculamos esta pendiente como la variación en y, que es la distancia de y2 menos y1, dividido entre la variación en x, que es la distancia de x2 menos x1. Chicos, esta formulita nos permite calcular la pendiente. Y como hemos adelantado al principio, la pendiente puede ser positiva, entonces la recta es creciente, puede ser una pendiente negativa, la recta es decreciente, pero esta es la manera que nosotros vamos a tener de calcular la pendiente. Veamos con un ejemplo cómo... estoy traída. Veamos con un ejemplo cómo nosotros podemos calcular la pendiente de un ejercicio. Entonces vamos a poner como subtítulo ejemplo. Ok. Pero nada, no me responde. Es que esa debe ser. No hay mayúsculas en este tipo de letras. Bueno, ya. Ejemplo. Vamos a calcular M si el punto 1 es 1,2 y el punto 2 es 5,6. Listo. Tenemos dos puntos, tenemos dos posiciones. Yo siempre aconsejo que nombren a sus puntos. Por ejemplo, a este le vamos a llamar abscisa x sub 1 y a este le vamos a llamar ordenada y sub 1. A este 5 le vamos a llamar abscisa x sub 2 y a este le vamos a llamar ordenada y sub 2. Y lo que vamos a hacer, chicos, es calcular la pendiente. Sabemos que la fórmula de la pendiente es variación en y, que es lo mismo que diferencias de y, sobre variación en x, que es lo mismo que
diferencias de abscisas. Entonces les voy a pedir a ustedes, chicos, para que despertemos. Calculen esto, reemplacen los datos y díganme cuál es la pendiente. A ver. Uno sobre uno. 1 sobre 1. ¿Y 1 sobre 1 cuánto es? 1. Entonces, esto tiene una pendiente de 1, ¿no? Si ustedes calculan, es una pendiente de 1. Entonces, esta es una forma de sacar la pendiente. Hay otra forma que es calculando el ángulo. Ustedes saben que el ángulo de inclinación también es una medida de pendiente, solo que está medida en grados. Esta está medida en valores numéricos. Entonces, otra forma de saber a qué equivale esta pendiente es darnos cuenta que la pendiente es la tangente del ángulo. Bueno, eso lo habíamos dicho hace rato, ¿no ve? Aquí está. La tangente del ángulo, que es la variación de y sobre x, la diferencia de ordenada sobre la diferencia de abscisas, y eso es igual a la pendiente. Entonces, nosotros también podemos calcular el ángulo, ¿por qué no? Si sabemos que el ángulo es igual a la variación de y sobre la variación de x, pero eso ya hemos calculado, así que vamos a poner aquí, acabamos de calcular la variación de y sobre la variación de x, que es lo mismo, la diferencia de ordenadas con respecto a la diferencia de abscisas. Entonces, nosotros calculamos tangente del ángulo, esto acabamos de calcular, que es 1 positivo. Entonces, ¿cómo hago para despejar el ángulo? Para saber cuánto mide el ángulo. ¿Qué hago con esta tangente, chicos? ¿Se acuerdan? Pasa al otro lado como arco tangente o la tangente a la menos 1. Entonces, yo puedo meter a la calculadora tangente a la menos 1. Ustedes tienen eso en su calculadora, que sería shift tangente y arribita está tangente a la menos 1. Y me dicen cuánto es el ángulo. Tiene que estar medida en grados sexagesimales. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien sabe cuánto sale? Están con su calculadora, chicos. ¿Con qué están? 45, creo. 45. 45 grados. Otra forma de medir la pendiente es justamente haciendo esta operación. Ahora, ¿qué significa? Vamos a graficar para que vean. Vamos a graficar. Aquí hacemos el eje cartesiano, y x. Ponemos los dos puntos conocidos. Cuando x es 1 y es 2, este de aquí. Cuando x es 5 y es 6, por aquí. A ver. Vamos a aumentar un poquito más, hasta 6. ¿Ya? Ahí está. Oh, se me ha desarmado mi x. Ahí está. Ese puntito no era este. Cuando x es, vamos a volver a graficar, cuando x es 1 y es 2, tenemos un punto por aquí. Ahí está. Este era el punto P1. El punto P2, cuando x es 5 y es 6, este más es aquí, ¿ya? El punto P2. Lo que nosotros tenemos es dos puntos que pasan por la recta. Basta con conocer dos puntos y podemos graficar la recta. Ahí está. Esa es la recta. Bueno, nos está un poquito chueca, pero ¿qué nos está diciendo ese ángulo? Que el ángulo de inclinación, chicos, es 45 grados. Para comprobar, ustedes podrían agarrar, por ejemplo, un transportador y colocar ahí el transportador. Ahí está, mi recta está muy inclinada.
Ay, no, pues tampoco tendría que estar ahí. Y a ver, vamos a ver qué ha pasado. Está demasiado inclinado. 1, 2. Vamos a medir si mi punto 5 estaba bien. Ahí está. Liz, en el cateto adyacente no tendría que ser P1. X es 1 y es 2, ¿sí? X es 5 y es 6. No, el cateto adyacente no es P1, son los puntos, chicos, por donde pasa la recta. Lo que quiero ver es que estos puntos, mi punto P2 debería estar aquícito. Ese es el problema, que como no está muy recto mi gráfico, el punto P2 tendría que estar aquí. A ver, a ver. ¡Ay! Me he salido. Ya. Imagínense, es más difícil graficar aquí que en la pizarra. Mi punto P2 tendría que estar por aquí. Espero que esté más recto. Más abajito, ¿no? A ver. Ustedes traten de hacerlo bien en su cuadernito cuando lo hagan, porque más abajito por aquí. Pero por ahí, ya. Entonces vamos a graficar de nuevo. Ahí está P1, P2. Así. Ahí. Bueno, aunque no ha pasado justo por el punto, por aquí. Ya. Muy bien. La idea es que cuando midamos el ángulo, este ángulo tendría que ser 45 grados. A ver, vamos a ubicar. Ahora sí. Nada, che. Ahí está. Estoy ubicándolo mal el transportador. Ahí está. Bueno, ubicamos el transportador en el origen justamente del vértice que se hace y ahí está. 45 grados. Entonces tiene que estar bien dibujadito para que se pueda ver 45 grados, que es esto de aquí. Este de aquí. Ahí está. Este ángulo. El ángulo de inclinación que acabamos de calcular de esta recta es 45 grados. Ya, ahora sí. Entonces, esta recta tiene 45 grados, tiene una pendiente 1. Y como ustedes pueden ver, la pendiente es positiva. O sea, m es igual a 1. Al ser una pendiente positiva, la relación entre variables es una relación directamente proporcional. ¿Qué nos mide esta pendiente? Esta pendiente, que es un gradiente, nos mide la variación en y con respecto a la variación en x. ¿Y qué nos puede medir? Cuando x aumenta, por ejemplo, en una unidad, ahí está, si x sube en una unidad, como la pendiente es 1, y va a subir también en una unidad. La variación en y va a subir en una unidad. Entonces, hay una variación proporcional directa. Sube una variable, aumenta x en una unidad, entonces implica que aumenta y. ¿En cuántas unidades? En el tamaño de la pendiente. Entonces, ¿cómo se interpreta la pendiente? Si nosotros tuviésemos que interpretar esa pendiente, diríamos que cuando x aumenta en una unidad,
en una unidad. Entonces, cuando varía en una unidad, Y aumenta en el valor de la pendiente. Y aumenta en M unidades. Entonces, como M es 1, Y aumenta en 1. Si M hubiera sido 2, Y aumenta en 2. Si M hubiera sido 1/2, Y aumenta en 1/2. Entonces, cuando la variable independiente aumenta en 1, la variable dependiente va a aumentar en el valor de la pendiente. Y la dirección es directamente proporcional. Esto que he graficado aquí, este triangulito de aquí, chicos, es la medida de la pendiente. Nos dice cuando aumentamos en algo, aumenta en el valor de la pendiente. Y toda esa pendiente, todo ese ángulo de inclinación es constante. Por eso muchas veces nosotros definimos a la pendiente como una tasa de variación constante, porque es la variación que hay a lo largo de la recta. Tenemos tasa de variación constante, porque no va a cambiar. La pendiente a lo largo de la recta no se va a modificar, siempre va a ser la misma. El ángulo de inclinación siempre va a ser el mismo. Entonces, eso de ahí es lo que nosotros tenemos como medida de pendiente. Entonces, este es un ejemplo donde como con 2 puntos podemos construir la pendiente, podemos sacar el ángulo de inclinación y podemos tener la gráfica, ya saber la relación, saber que es creciente, incluso interpretar la pendiente. Ahora, lo que vamos a ver es que a veces necesitamos escribir que la ecuación de la recta o la función lineal. Y para escribir la ecuación de la recta o la función lineal, nosotros contamos con una herramienta importante que se llama ecuación punto pendiente. Ahí tenemos la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar la ecuación punto pendiente? Para encontrar la ecuación de una recta, que es esta herramienta, nosotros tenemos que contar con 2 datos importantes. Primero, conocer sí o sí al menos un punto de la recta. Tenemos que conocer al menos un punto de la recta. Tenemos que conocer, por ejemplo, conocer un punto que le puedo llamar P1, X1, Y1. Entonces, tenemos que tener conocimiento de un punto. Y la segunda cosa que tenemos que conocer es la pendiente. M es conocido. Eso significa que si conocemos estas 2 informaciones, nosotros podemos escribir la ecuación de la recta, ¿ya? Entonces vamos a poner otra vez aquí un esquemita. Vamos a reducir el tamañito. Ahí está, para que entre. Vamos a poner sin números. ¿Cómo construyo la ecuación punto pendiente? Ya, vamos a suponer que conocemos este punto. Este es el punto 1. Y que conocemos la pendiente. Y que la pendiente es una pendiente positiva. Y dado que es una pendiente positiva, la recta es creciente. Ya, ahí está. Supongamos que conocemos ese punto y conocemos el ángulo de inclinación o la pendiente. Esto de aquí conocemos, ¿no? Basta con conocer uno de los dos, ¿no? Conocemos el ángulo. Ahora, ¿cómo yo voy a analizar esto? Por esta recta hay un punto conocido, P1, y hay infinitos puntos generales. Por ejemplo, podría llamar a este punto un punto general. Es un punto general que está ubicado en un valor X y un valor Y, de manera general. Entonces, eso significa que nosotros con este esquemita
podemos anotarnos que la pendiente que sabemos ahora que mide la variación en el eje Y con respecto a la variación en el eje X, se puede calcular como la diferencia de P menos P1. Sabemos que P1 es conocido y P1 es X1, Y1. Entonces podemos hacer la diferencia en Y, que sería Y menos el punto conocido, Y menos el punto conocido, que es Y1, dividido entre X general menos X1 conocido. Siempre en la pendiente, arriba es la variación que hay en la ordenada y abajo es la variación que hay en la abscisa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de esto que acabamos de anotar, vamos a despejar la variable dependiente Y, porque queremos escribir la ecuación de esta recta. Y la ecuación de esta recta, si ustedes recuerdan, tiene la siguiente forma explícita, ¿no? Les he mostrado que tiene la forma explícita: Y es igual a M multiplicado por X más el intercepto al origen. Esa es la forma. Entonces, para construir justamente la ecuación de la recta, tengo que despejar como variable dependiente Y. Pero como podemos ver, el denominador es distinto de 0, entonces puede pasar a multiplicar M por X menos X1. Esto es lo que nosotros conocíamos como la variación en X, esto de aquí, ¿no? Y esto es lo que conocemos como la variación en Y. Entonces, podemos agarrar y mandar a multiplicar esa variación en X. Aquí a este lado me va a quedar Y menos Y1. Este Y1 puede pasar a sumar, entonces vamos a tener M por X menos X sub 1 más Y sub 1 y tan. Por simetría, decir esto es lo mismo que decir esto otro. Y es igual a M multiplicado por... podemos ordenar también de la otra manera, no hay problema, porque a veces la pendiente va a ser negativa, ustedes saben. Entonces podemos ordenar como Y1 más M multiplicado por X menos X1, donde lo que nosotros conocemos, chicos, es Y1, conocemos la pendiente y conocemos X sub 1. Reemplazando esos valores, aquí vamos a poder escribir la ecuación punto pendiente. Esta ecuación punto pendiente es una herramienta poderosa, porque con esta ecuación punto pendiente nosotros vamos a tener la información y podemos deducir la ecuación. Es la ecuación punto pendiente. Entonces veamos un ejercicio chiquitito para ver cómo se aplica esto. Vamos a la siguiente página y veamos un ejercicio pequeñito. Aquí está. Ya, vamos a cerrar esto de aquí. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio. O ejemplo. Muy bien. Dado el punto, vamos a decir, conocido 2,3, este es un punto que pasa por la recta y la pendiente es menos 2, ¿ya? Es una pendiente negativa, es decir, la recta es decreciente, etcétera, ¿no? Entonces, dado este punto y esta pendiente, les voy a pedir que escriban o escribir la ecuación de la recta. Vamos a escribir la ecuación de la recta. Bueno, la ecuación de la recta, chicos, es Y es igual a Y1 más M por X menos X1. Esta es la ecuación punto pendiente. Bueno, aquí vamos a reemplazar nuestros datos, nada más. Y1 para nosotros es 3, aquí está. Ustedes anótense siempre. A ver, esto es X1 conocido y esto es Y1 conocido. Muy bien. Entonces, Y1 es 3, la pendiente es negativo menos 2 por X y X1 es 2. ¿Listo?
Entonces, lo único que hacemos es multiplicar lo que tenemos que multiplicar. 3 menos 2x, menos por menos más 4. Y finalmente, 3 más 4 es 7. Y miren, aquí está nuestra ecuación. Con la ecuación punto pendiente, nosotros somos capaces de escribir la ecuación. Entonces, de esta manera, nosotros podemos aplicar estos conceptos, pendiente, ecuación punto pendiente, intercepto al origen, todo para estudiar la recta. Y esta es la clase que quería darles hoy día, chicos, porque ya se nos ha hecho la hora. Y les voy a pedir que vean unos videitos, por favor, que serían las siguientes clases, que las vean para ya la próxima semana yo poder hacer ejercicios directamente. Yo quisiera más bien el martes, que tenemos clases. ¿Cuándo tenemos? Sí, el martes a las 5:15. Quisiera con ustedes resolver un examen. Entonces les voy a pedir que hagan un esfuerzo y que vean estos 2 videos más que les voy a subir, lo vean en el fin de semana y completen su cuaderno. Y ya el martes hacemos puro ejercicios tipo examen. Ya como que ya los preparo para el examen del 10 de mayo. Entonces, con eso ya estaríamos listos para estudiar esta semana, tener que practicar esta semana y para que podamos ya asistir al examen. Todavía no tengo las aulas porque recién me voy a mover esta semana y voy a pedir a la UTI que me reserve el día sábado a las 11:15 las aulas del edificio nuevo, porque como van a estar ahí varios cursos, entonces para que entren en varias aulas y los pueda controlar. Entonces eso yo voy a recién negociar con la encargada de la UTIP y yo les voy a avisar por WhatsApp a qué hora. Bueno, de hecho es a las 11:15, pero les voy a avisar en qué aula y a qué hora podrían estar para ya empezar el examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya. Se los voy a guardar en... Pero Dime, te escucho. cuando la pendiente es positiva, es directamente proporcional. X sube una unidad y Y sube otra unidad. No siempre. Si tu pendiente es 2, X sube en una unidad y Y sube en 2. Depende del tamaño de la pendiente. Es proporcional porque se mueven en la misma dirección. Sube una, sube la otra. Pero no es siempre una unidad. Porque si fuese una unidad, entonces la pendiente tendría que ser pues 1. Pero si tu pendiente es 2, cuando X sube en 1, Y sube en 2. Si tu pendiente es 3, cuando X sube 1, Y sube 3. Entonces, si es positivo, lo único que te avisa es que la dirección es proporcional, es directa. Sube una, sube la otra. Eso. Y cuando es negativa, Sube una, baja la otra. Si X sube en una unidad, Y baja en 1. Si tu pendiente fuese menos 1, cuando X sube en una unidad, Y baja en 1. Si tu pendiente es menos 2, cuando X sube 1, Y baja en 2. Eso nos manifiesta ese tipo de relación. ya está bien, gracias. ¿Ya? Vamos a poner aquí clase de nivelación. Funciones lineales, ¿ya? Para que les suba este material ahora. Van a tener el video para que lo vuelvan a ver. Y bueno, conmigo ya directamente el martes les voy a subir a plataforma 2 videos más, mejor en el grupo, 2 videos más, señalando grupo 51 o grupo, ¿qué número? Grupos 51 o 21, que son de la tarde, ver estos 2 videos. Complétense esos videos, complétense este más y hagan sus ejercicios. Y el martes vamos a hacer o vamos a resolver un examen modelo. Vamos a resolver toda la clase para que ustedes vean cómo puede presentarse el examen el día sábado. ¿Bien? Ok. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase.
Díganles a los compañeros que vean los videos. Nos vemos. Chao, chao.